Le doy la bienvenida al maestro, al periodista Jesús Escobar, que ya está en el estudio virtual de Sin Máscaras aquí en Los Reporteros MX. Querido Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, hombre, como siempre honrado, mi querido Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Muy bien, contento, con mucha información soltándose, no solamente desde las mañaneras, sino en el panorama nacional, y es que hoy prácticamente todos los columnistas del país amanecieron diciendo que la marcha que convoca el presidente López Obrador el próximo domingo 27 de noviembre es la marcha de la venganza, la marcha del resentimiento, la marcha de la revancha. Y algunos columnistas, incluso el propio Carlos Loret de Mola, que eso es sabemos la contextura moral de algunos personajes, pero luego titular una columna a ver quién la tiene más grande, bueno, eso ya es rebajarse y degradarse en un nivel bastante deplorable. A eso se ha reducido el debate público del lado del conservadurismo. En tu primera visión, querido Jesús, ¿qué opinas? ¿Cómo ves esta convocatoria? ¿Crees que sea una reacción ante lo suscitado el domingo por la oposición? Manuel, te diría que sí, por supuesto que es una reacción, pero no tiene absolutamente nada de malo. Es decir, el domingo lo que vimos fue una manifestación por parte del conservadurismo, por parte de la derecha, que no se puede desestimar, por supuesto. Juntaron a miles de personas, supieron aglutinarse, organizarse, no en defensa del INE, no en defensa de la democracia. Digo, ¿cómo vamos a hablar de defensa de la democracia cuando hay personajes como Margarita Zavala, Roberto Madrazo, Elbester Gordillo, Jesús Zambrano, Claudio X González, el propio Vicente Fox Quesada, todos ellos quienes han violentado la democracia durante prácticamente toda su trayectoria política? El caso concreto de Madrazo es emblemático. Roberto Madrazo hizo fraude hasta para ganar una maratón. Entonces, es un personaje que cuando él habla de democracia, pues sinceramente me parece que se está burlando. Y ni hablar de los priistas, cuando llegó Alejandro Moreno encabezando a todos los priistas y diciendo bien el PRI a defender la democracia, pues nos dimos cuenta que ya era mucho el humor negro. No fue una manifestación, por supuesto, en defensa de la democracia, ni mucho menos, fue una manifestación en contra de Andrés Manuel López Obrador y de todo lo que representa el presidente de la República. Y lo vimos a través de diversos trabajos periodísticos, las respuestas de muchas personas que no sabían de qué se trataba esta manifestación, pero que estaban de acuerdo en, voy a utilizar un término muy fuerte, pero que coincido en algunos casos en odiar a Andrés Manuel López Obrador, en cuestionar otros lo que sucede en su gobierno, pero particularmente muchos comentarios clasistas, racistas, comentarios totalmente fuera de lugar. Total, se llevó a cabo esta marcha, un ejercicio, insisto, democrático, a la cual todo mundo tiene derecho, y que si viviéramos en una dictadura, como muchos de ellos presumen, pues no hubiera sido posible que se vayan a la calle a gritar lo que gritaron. Pero se lleva a cabo, insisto, no hay que desestimarla ni mucho menos, pero después de esta manifestación, querido Manuel, querida audiencia, pasa algo muy particular. Comienzan los tweets, comienzan los mensajes en YouTube, comienzan los mensajes en las columnas de que la oposición está de pie, de que ya superaron a Morena, de que la Ciudad de México la van a perder los morenistas, de que Andrés Manuel López Obrador viene de caída, en fin. Y de repente el presidente de la República, en una jugada política para mi gusto, y habrá quien me considere que estoy lisonjeándolo, pero no va por ahí, para mi gusto una movida política muy inteligente, anuncia una manifestación que sí, el pretexto es su informe de gobierno, el cuarto, pero que toma otro matiz cuando dice yo voy a marchar. Y no se trata, como bien lo señalabas, de coincidir con ese titular que me parece bastante vulgar, de ver quién la tiene más grande y que algunas consideran incluso que ya es una discusión patriarcal y demás. No, como el caso de Marta Tagle. No, aquí de lo que se trata es simple. Le dieron un regalo al presidente de la República a los de la oposición. Es decir, con este reto que lanzaron, con esta actitud arrogante que mostraron después de esta manifestación, con esta postura de prácticamente ya llegamos y vamos a pisar fuerte, pues le dieron ese regalo a un personaje que hoy por hoy, desde mi punto de vista, es el que mejor conoce la política nacional y cómo mover los dados en la política nacional. Muchas veces, mientras Andrés Manuel López Obrador está jugando ajedrez, Claudio X González y su séquito están jugando damas chinas. Esa es la realidad de las cosas. Entonces el presidente anuncia esta manifestación que sí, insisto, es en respuesta a lo que vimos el domingo, pero que yo no lo veo mal, ¿eh? Ha comenzado ya una narrativa en el sentido de que no es lo mismo una marcha de Estado que una marcha ciudadana, por favor.
marcha ciudadana, la que vimos el domingo, sí, fue ciudadana, pero con intereses políticos. Lo mismo va a pasar el próximo 27 de noviembre. No tiene nada de malo que el presidente de la República acuda a una manifestación de esta naturaleza que va a superar por mucho lo que sucedió el domingo pasado, te lo puedo garantizar desde ahora, por varias razones. Una de ellas, porque va a ser encabezada por el político más popular en este momento del país, por un presidente que tiene una alta aceptación más allá de las cuentas de Twitter, más allá de los cafés de Polanco, más allá de los cafés de la Condesa, y que va a sacar a la gente que votó por él hace ya 4 años prácticamente, que va a sacar a la gente que de una u otra manera se siente identificado con él. Entonces, sí me parece que lo que vemos aquí por parte de la oposición es un miedo terrible. ¿A qué razón, mi querido Manuel? A que si Andrés Manuel López Obrador logra juntar una cantidad, como insisto, va a suceder el 27 de noviembre en la Ciudad de México, ya de entrada en la Ciudad de México, va a acabar con esta narrativa de una oposición que después del domingo había mostrado su músculo. Estamos mostrando músculo, ambas partes están mostrando músculo rumbo al 2024, lo cual, insisto, es totalmente válido. El hecho de que se quiera desestimar la manifestación del 27 por la participación del presidente, lo único que muestra para mí es un enorme temor, miedo por parte de una oposición arrogante que en un principio se lanzó de una manera bastante boquifloja después de los resultados del domingo y que ahora cuando ve que viene la respuesta, comienza ya a echarse para atrás y comienza entonces a decir y con su narrativa de que el presidente está abusando, de que es una marcha de Estado, de que va a haber acarreados. O sea, a mí me tiene impresionado eso, ¿eh? O sea, todavía no hay marcha y ya están diciendo que vienen acarreados, ya están diciendo que vienen por todos lados y todavía ni siquiera está la marcha. Ya salió Sandra Cuevas, ahí tienes atrás de ti un titular muy Ay, particular, pero, uy. pero pero caray, ya apareció Sandra Cuevas diciendo que ya va a vigilar, mejor que se dedica a vigilar la seguridad de la Cuauhtémoc, que se dedica a vigilar muchas cosas que hacen falta en la Cuauhtémoc, en lugar de estar pendiente de si va a vigilar, o que le pregunta a Monreal, que va a ir a marchar también. Entonces, ¿para qué se meten esas broncas Sandra Cuevas? O la reacción de Vicente Fox, que lo único que atinó a decir fue que Andrés Manuel López Obrador era un acomplejado. Cuando dices, a ver, el primero que empezó a lanzar las cacayacas fue Vicente Fox. Entonces, insisto, Claro. para mí es una manifestación, sí de respuesta, para mí es una respuesta válida completamente en un escenario político electoral como el que ya está viviendo y que me parece que la oposición va a salir totalmente derrotada en esta lucha, digámoslo así, de manifestaciones, ¿no? Hablemos justamente de la oposición, querido Jesús, porque me parece que esta alegría, porque antes de que López Obrador anunciara que iba a convocar una marcha, jamás los había visto tan feliz en todo el sexenio. O sea, sentían esa capacidad de conquistar, de invadir Rusia y de ganarle a Vladimir Putin. O sea, sentían una alegría fenomenal, sentían una capacidad extraordinaria para hacer lo que sea. Claro, obviamente, desde lo más burdo de decir que fueron 1 millón de personas, 700,000 gentes, no, sí es la manifestación opositora más importante de lo que va en el sexenio, pero tampoco llega a esas dimensiones. Yo los veía tan felices, se veían tan unidos como los ositos cariñositos agarrados de la mano, y luego cuando un solo presidente, como Andrés Manuel López Obrador, que no, ojo, que esto también está para materia de análisis. La marcha del INE se estuvo promocionando por 1 mes y la promocionaron líderes sindicales, líderes empresariales, líderes partidistas, líderes políticos. La marcha que convoca López Obrador la convoca tan solo 15, no, bueno, en este momento 10 días, fue hace 2 días, o sea, solamente 12 días para pasar la voz, en este caso por toda la Ciudad de México, para manifestarse del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, bajo un solo hombre. ¿Por qué se les fue la alegría? ¿Por qué se les fue la sonrisa? O sea, como que hay una falta de fe y que la reacción del presidente sea justamente una contestación bajo el mismo calibre, que es llamar a una manifestación, sea de meritorio. Perdón, pero hasta donde sé, ningún presidente de México en funciones convocó y va como participante a una manifestación de estas dimensiones, querido Jesús. Pues mira, yo creo que la oposición, antes que otra cosa, coincido contigo y lo planteamos en la primera intervención, es una manifestación que no debe desestimar absolutamente nadie, sobre todo porque, insisto, logran aglutinar ese odio político personal a todo lo que representa Andrés Manuel López Obrador
y que de una u otra manera, si lo supieran trabajar bien, podría traerles algún tipo de rédito en el futuro. Pero me parece que la oposición se queda corta, se queda vacía, cuando de repente comienzan a analizar, y esto es interesante respecto incluso al tema de la manifestación del presidente, los proyectos de nación. O sea, la oposición no tiene proyecto de nación. Más allá de este odio, de esta crítica, de esta postura contra Andrés Manuel, ejemplo, a Alejandro Moreno, si le preguntas a Marco Cortés, si le preguntas a Jesús Zambrano, si le preguntas al gerente Claudio X González, ¿cuál es su proyecto de nación? Lo que ellos te responden es, Morena lo está haciendo mal. Lo que ellos te responden es, Andrés Manuel López Obrador lo está haciendo mal. Y cuando vamos más a fondo, su propuesta es regresar a lo que había, lo que originó su derrota contundente en el 2018. Entonces, no estamos hablando de una oposición que haya aprendido la lección, no estamos hablando de una oposición inteligente, no estamos hablando de una oposición que quiera que realmente las cosas cambien en este país, no estamos hablando de una oposición que busque el beneficio mayoritario, porque podríamos debatir las formas, pero el fin tiene que ser el mismo cuando buscas hacer un buen gobierno, que los de abajo tengan más, que los de arriba comiencen a pagar los impuestos que deben, que la seguridad social sea la correcta, que se combata la enorme desigualdad, en fin. La oposición ha propuesto absolutamente nada de esto. Entonces, al no tener un proyecto de nación como tal, más que regresar a lo que había antes, que ya es claro, no funciona y que está incluso colapsando a nivel mundial, ahí está la guerra Ucrania-Rusia como consecuencia de ello, pues hombre, deja a la oposición totalmente vacía. Y de repente, en este tipo de discusiones aparece un presidente que, insisto, puedes coincidir o no con él, eso es otra cosa, hay otro debate, pero que sí tiene un proyecto de nación, que sí tiene un proyecto de nación sumamente claro, que tiene una estrategia de nación muy clara, que incluso ya están pensando en seguir adelante con ella, sin el propio Andrés Manuel López Obrador al frente, ni mucho menos, pero sí con gente que pueda coincidir con él al interior de su partido y que se ubique en la silla del águila durante los próximos 6 años. Entonces, hay un proyecto de nación muy claro de un lado y del otro no existe ninguno. Entonces ahí está, me parece, el primer temor de una oposición que cuando comienza a contrastarse con lo que sucede a nivel federal o a nivel gobierno, de repente se topa con que ellos están muy limitados. Esta manifestación, la gran pregunta que yo hacía hace unos días es, ¿le alcanza o no le alcanza realmente a la oposición para ser competitiva rumbo al 2024? Pues le alcanzará tanto como Morena lo deje. Esa es la visión que tu servidor tiene. Le alcanzará tanto como lo que sucede al interior de Morena no los beneficie, porque realmente hoy por hoy la oposición como tal, pues no existe, aunque ellos consideren que sí, no existe en una cuestión de victorias electorales, ni mucho menos. Me parece que la oposición está en un momento en el que sabe perfectamente que esta falta de proyecto de nación lo lleva a que el momento que el presidente de la República sale a las calles y lanza una manifestación con un proyecto de nación claro, pues a evidenciarla y a desnudarla nuevamente como una oposición que lo único que sabe decir es que no y que lo único que busca es defender completamente sus intereses. A mí me tiene muy sorprendido que la oposición, cada vez que sale una encuesta, ya no de los medios, del propio INE, de una propuesta del presidente, donde la gente está a favor de esa propuesta, pues la oposición vaya en contra de esa propuesta. Ahí te das cuenta que pues ellos, su target, es ese target simplemente, pues de siempre, de Twitter, de Polanco, de Condesa, de varios lugares, y no pasa de ahí, que es algo que tendrían que ponerse a pensar si realmente tuvieran un plan de gobierno, ¿no? Correcto. Querido Jesús, para finalizar y por supuesto agradeciéndote como siempre tu tiempo y tu presencia en estos medios digitales, ¿qué, ¿cuál es tu visión en este momento en torno a la sucesión presidencial? Creo que cada vez nos estamos acercando más. El próximo año, a mitad de este, ya no podremos ver marchas de este estilo. Van a iniciar las precampañas, las campañas en torno a 2024. Y la pregunta ya no es si puede ganar Morena o puede ganar la oposición o la alianza. Más bien se está centrando bastante el debate en quién debería o quién puede dentro de la coalición de Juntos Hacemos Historia. Han habido configuraciones bastante interesantes. Varios aspirantes como Marcelo Ebrard han estado apostando a plataformas digitales para llegar a jóvenes como TikTok, ¿no? En el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues va más a la vieja escuela, ¿no? De ir a los congresos locales, de ser un operador político, desde mi punto de vista, innato, que logró revivir una reforma que parecía muerta, que era justamente la de las Fuerzas Armadas, o
o simplemente con la creación de acuerdos, y luego un perfil como Claudia Sheinbaum, mujer, doctora, con la posibilidad de convertirse en la primera presidenta. O sea, al final de cuentas, todos esos amalgamas se juntan en la misma disputa. El punto está en que muchos piensan que si cierto perfil es elegido, los otros no van a poder coexistir o no se van a sentir bastante cómodos. ¿Cómo ves tú la sucesión presidencial, querido Jesús? Mira, yo creo que mucho va a ser de la forma, la manera en cómo lo diriman. Es decir, me parece que tanto Sheinbaum como Ebrard como Adán Augusto han dejado muy en claro que mientras las cosas sean claras, transparentes y parejas, no va a haber ningún rompimiento. Uno de los que mayor temor se tiene es el del canciller, Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque por su perfil, por sus antecedentes, por su historia, pues podría encajar precisamente como candidato de una oposición, podría aglutinar a priistas, panistas y perredistas, pero el propio Ebrard ha sido muy claro en ese sentido. Ebrard hace unos cuantos días dijo, no me voy de Morena, voy de la mano de Andrés Manuel López Obrador, y lo que él pide es eso, piso parejo y que las cosas sean claras y transparentes. A mí me parece que en ese marco, si las cosas funcionan así, no habrá ninguna posibilidad de fractura en Morena, sobre todo porque tienen un fiel de la balanza que es el presidente de la República. Hay muchas voces que dicen, no, es que el presidente no debe involucrarse. El presidente se tiene que involucrar porque es el líder nato de este partido político, es el personaje al cual respetan los 3, 4, 5, 6 candidatos presidenciales que puedan existir. Es un personaje que es el guía de todos ellos. Entonces, claro que se tiene que involucrar de una u otra manera, pero no para inclinar la balanza hacia nadie, sino para poner cierto orden en un momento dado que alguno o alguna se molestara con las formas de operar. A mí me parece que por ahí va todo. O sea, cómo se va a llevar a cabo este proceso, cómo se va a dirimir las diferencias y las molestias que seguramente se van a presentar, y de ahí podrán partir para saber qué tanto se afectan uno u otro. Yo difiero un poco cuando me dicen, es que supongamos gana Claudia Sheinbaum, eh, Marcelo y Adán Augusto ya no pueden estar, ya no pueden. Yo creo que sí pueden estar y deben de estar en la continuación que haga Claudia Sheinbaum de la cuarta transformación, porque son personajes que tienen mucho que aportar políticamente hablando. Ahorita lo mencionaba, la experiencia que tiene Adán Augusto, la misma experiencia que tiene Marcelo Ebrard Casaubon. Y lo mismo pasa, si Ebrard gana. Me parece que tanto Adán Augusto como Claudia Sheinbaum son perfiles que no puedes hacer a un lado, son perfiles que te tienen que ayudar en un momento dado para seguir gobernando. ¿Por qué? Porque necesitas alianzas, y sin duda alguna cada uno de ellos representa a cada uno de los grupos que conforman el movimiento de regeneración nacional. Yo, como veo este proceso interno, lo veo bastante parejo, aun y cuando de repente aparecen encuestas que le dan mucha ventaja a Sheinbaum, otras a Ebrard. En fin, yo lo veo parejo. Creo que poco a poco, como vayan avanzando las cosas, vamos a ir viendo más claramente hacia dónde se inclinan las simpatías al interior de Morena y al exterior. Sin duda alguna, Andrés Manuel López Obrador, hacia dónde vaya Andrés Manuel López Obrador, va a jugar también un papel importante, pero hay un factor que me parece que no podemos dejar de lado, y es en un momento dado, ¿qué tanto influye en toda esta operación Ricardo Monreal Ávila? Ricardo Monreal Ávila es un personaje que no tiene posibilidad de ser presidente de la República. Él, si hubiera sido candidato de cualquier otro partido, difícilmente hubiera llegado al Senado. No es un personaje carismático, no es un personaje que sea respaldado por la gente de izquierda, por la gente de Morena. Es un personaje, sin embargo, que sabe mover sus fichas y que sabe vender cara sus relaciones. Entonces, ¿qué tanto Ricardo Monreal puede estar de repente por ahí metiendo cizaña, hablando al oído, tratando de desestabilizar las cosas a su interior? Es fundamental. En el caso de Adán Augusto me parece, fíjate, yo no lo descarto, por supuesto, ni mucho menos, pero creo que Adán Augusto lo veo tan cercano a Andrés Manuel López Obrador, y mucha gente me dice, pues por eso es candidato fuerte. Yo lo veo más hoy por hoy, con el enorme riesgo de equivocarme, claro, pero lo veo más hoy por hoy como el representante de Andrés Manuel López Obrador al interior de esta disputa interna para lograr los equilibrios necesarios, para lograr la operación correcta durante todo este proceso. Entonces me parece que por ahí va, mi querido Manuel. ¿Cómo se diriman las diferencias y cómo se dirime este proceso al interior de Morena? Será fundamental precisamente para evitar un resquebrajamiento, para evitar molestias, para evitar confrontaciones internas, porque insisto, si no hay una decisión en Morena, la oposición no tiene ninguna posibilidad. O sea, el hecho de que nos pongan, caray, si yo fuera panista me sentiría sumamente avergonzado cuando sale una encuesta y dice que Lili Telles es la candidata que prefieren los panistas. Es decir,
por Dios, o sea, Castillo Peraza y los fundadores del PAN se están revolcando en su tumba, literalmente, y los panistas tendrían que revolcarse más en vida, porque no es posible que tu PAN te pongan con esa imagen. Entonces, me parece que eso es lo que tienen que dirimir en Morena. ¿Qué tanto Morena puede llegar a acuerdos internos para lograr que su candidata o su candidato tenga precisamente el respaldo de los otros dos que no queden? Y sin duda ahí, insisto, la figura de Andrés Manuel debe de influir. Correcto. Querido Jesús, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia en estos espacios digitales de Te Sin dejé de Máscaras a escuchar un través de pequeño la... momento, Manuel. ¿Ahí me escuchas tú? Listo, listo, listo. ¿Ya nos escuchas? Perfectamente, Ya, ahí te escucho. excelente. Querido Jesús, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia aquí en Sin Máscaras a través de la poderosa señal de los reporteros MX. Te abrazo a la distancia, sabes que se te aprecia y que se te admira bastante por aquí. Te pido por favor que nos compartas tus redes sociales, sobre todo TikTok, que ahorita yo voy incursionando y es un universo nuevo para mí. Y caray, está fantástico tu TikTok, querido Mi querido Jesús. Manuel, Entonces, te dejo de escuchar, pero pues ahora sí que yo creo que ya nos estamos despidiendo, entonces te mando un fuerte, fuerte abrazo. Y siempre honrado, ya sabes, a tus órdenes. Cuando se te ofrezca, aquí estamos con todo gusto. muchas gracias, querido Jesús. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. El maestro Jesús Escobar hablando con nosotros sin máscaras. Continuamos.